¿Qué onda, chavos? Yo soy Lamparky y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy controversial, que es el de las sustancias que se consumen para estudiar durante la carrera de medicina y, por supuesto, aquellas que pueden ser usadas para preparar tu examen nacional. Tanto estudiar la carrera como estudiar para un examen tan grande como el examen nacional de residencias es algo que requiere tiempo completo. A menudo quienes preparan este examen nacional tienen otros asuntos que realizar además de estudiar. Se encuentran en su servicio social, tienen que trabajar medio tiempo o a tiempo completo en ocasiones y además estar estudiando, o tienen otro tipo de distracciones, tienen novio, novia y se la pasan con ellos todo el día, la LP, un buen de cosas. Estas personas a menudo que le dan prioridad a otras actividades, para el estudio tienen poco tiempo, por lo que llegan a estudiar a deshoras, y en esas deshoras a lo que le restan tiempo es, por supuesto, a horas de sueño. Se ven obligados a estar estudiando o muy de mañana levantarse en la madrugada a estudiar o en la noche desvelarse estudiando, y esto por supuesto que lo llegan a ser fatigados. Obviamente por lo mismo se encuentran desconcentrados y esto favorece que el aprendizaje no sea el óptimo. Por supuesto que llegan a aprender, pero no es la mejor forma de aprender. Aprenden de forma más lenta, les cuesta trabajo, les duele la cabeza, en fin, muchas cosas que no deberían de ocurrir y que es muy feo que ocurran. Debido a esto, tanto en la carrera como en los que se encuentran preparando un examen tan grande como el examen nacional, es frecuente el uso de sustancias psicoactivas, psicoestimulantes para, por supuesto, aumentar la capacidad de concentración, aumentar la atención, favorecer la memoria y con ello, por supuesto, aumentar el aprendizaje que puedan utilizar para aprobar los exámenes en la carrera o el examen nacional. Dicho esto, entonces, ¿cuáles son las sustancias legales, por supuesto, más usadas para mantenerte despierto? ¿Cuáles son las que te ayudan a quitarte por completo el sueño para que puedas cumplir con tus actividades? ¿Cuáles aumentan tu memoria, tu concentración e incluso te hacen parecer más listo? Vamos a revisar esas sustancias ahora mismo. Te repito, quienes llegan a usar estas sustancias a menudo son personas que usan su tiempo no para estudiar, sino para realizar otras actividades. Hay actividades que por supuesto que son impostergables. Si tú trabajas para mantener a tu familia y para mantenerte a ti mismo y otras cosas, pues claro que no vas a decir, pues voy a dejar la chamba y me voy a poner a estudiar. Eso es algo que no puedes dejar de lado. Sin embargo, si eres alguien que tiene la fortuna, que hubimos muchos que fuimos así, la fortuna de que tu familia te esté apoyando económicamente, que no tengas que pagar renta, ni comida, ni nada, entonces tú sí deberías estar 100% enfocado. Por lo que si llegas a requerir usar estas sustancias psicoactivas, en realidad es porque tienes una pésima organización de tu tiempo. No estás canalizando tu tiempo y tu energía en donde debe de ser, que es en el estudio. Le estás dando prioridades a otras cosas, te la pasas jugando videojuegos, saliendo, te la pasas en la LP, con amigos, con novias, con lo que sea. Entonces estás canalizando mal tu energía, ya que de forma natural, de todas las sustancias de las que te hablaré, no deberías de usarlas. En realidad no habría una indicación para usarlas si es que duermes tus horas apropiadamente, te alimentas y te hidratas apropiadamente. Entonces no deberías de tener ni el más mínimo problema para estudiar y aprender. Vamos a analizar cuáles son las sustancias. Comenzaremos hablando desde la más simple hasta la que es, dentro de las legales, las más controladas, por decirlo así. El primero del que hablaremos es del café, la cafeína. Su mecanismo de acción de esta sustancia es ser un inhibidor competitivo de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que, como sabes, normalmente degrada al AMP cíclico, por lo que la cafeína ayuda a mantener elevados estos niveles de AMP cíclico. Los efectos que puede producir son una sensación de euforia leve, disminución del cansancio, aumenta el estado de alerta y solo en dosis muy elevadas como tal puede aumentar la presión arterial. Normalmente con un consumo habitual aumenta tu frecuencia cardíaca, por supuesto, pero no eleva la presión arterial. Aumenta el gasto cardíaco, puede aumentar el flujo coronario y una de las cosas que es importante considerar es que también aumenta la secreción gástrica. En cuanto al costo, podemos decir que esta sustancia pues es la más barata de todo el mundo. Por supuesto que es un psicoestimulante.
Entonces, pues de alguna forma es considerada como la droga más usada en el mundo. Una taza de cafeína, por supuesto también dependiendo de qué tanto cargues tu café, puede contener de 50 a 200 miligramos de cafeína. Esta sustancia, en mi experiencia, pues sí sirve mucho. Yo no soy fan del café, de hecho no me encanta el café. Me doy cuenta de que es muy importante. Es una de las formas más naturales de psicoestimularte, por decirlo así. Entonces, todos los días por las mañanas y por las tardes, mientras estés estudiando, mi recomendación es que consumas al menos un poco de cafeína. Y aclaro un poco porque hay personas que somos muy sensibles a la cafeína. Es decir, nos da mucha taquicardia, sentimos mucha epigastralgia, llega a aumentar un poco el tránsito intestinal, es colecistocinético. Entonces, para quienes somos muy sensibles también, a pesar de sus beneficios, tenemos que ser cuidadosos al consumirlo. Igualmente, mi recomendación es que no lo consumas en la noche, no importa qué tan cansado te sientas. Hay quienes dicen, yo tomo mi tacita de café en la noche y de todos modos duermo en la noche y caigo perdido. Sí creo que eso puede ocurrir, sin embargo, a pesar de que, digamos, en lo general tú sientes que estás dormido, el hecho de haber consumido ese estimulante en ocasiones llega a hacer que tu mente no descanse. Entonces, cuando tú te levantas en la mañana, te levantas de todos modos todo cansado, todo así destruido. Tú dices, no manches, si dormí como 7 horas, ¿cómo es que ando todo cansado? Si consumiste café en la noche, pues en parte es por eso, ¿de acuerdo? Así que tómalo en la mañana, es el mejor momento para tomar una taza de café para que te ayude en la concentración. En las tardes tómalo, pero en las noches la verdad no te lo recomiendo que lo tomes, ¿de acuerdo? Solamente que vayas a de verdad no dormir en toda la noche, pues entonces te lo recomiendo. Pero también ya habíamos hablado en el video pasado sobre la importancia del dormir. Entonces te recomiendo que duermas, particularmente en el lapso que va como de 2 a 4 de la mañana. Por neurofisiología del sueño, son las mejores horas para que estés dormido, ¿de acuerdo? Entonces esas horas de verdad ni las toques. Si de 2 a 4 más o menos tú estás descansando, tu cuerpo lo va a agradecer y se va a sentir con mucha energía al otro día. ¿De acuerdo? A diferencia que si descansaras de 4 a 6, ¿de acuerdo? La siguiente sustancia de la que hablaremos es una bastante común, que es la Coca-Cola, es decir, todos estos refrescos de cola. Que si la Pepsi, que si... no sé si sigue existiendo esta cosa de Big Cola, ni me acuerdo. En fin, entonces, todos estos tienen una cantidad de cafeína pues bastante reducida. No sería similar a que si te haces un café cargado. Hay quienes definitivamente dicen, no, pues me voy a tomar mi coquita para desvelarme o algo así, cuando en realidad la cantidad de cafeína no es tan grande. Todos nos sabemos la historia de que la Coca-Cola hace mucho tiempo le ponían un poquito de algún estimulante relacionado con la coca, entonces pues todos sentían el subidón, ¿no? Actualmente pues eso ya no se puede hacer. Para empezar, si lo tuviera pues no tendría ese precio tan barato, por decirlo así. Y no tanto porque la coca ya sea buena o sea menos tóxica ni nada por el estilo, sino que más bien por cuestiones económicas no sería negocio el que le pongas coca al refresco. En realidad llega a dar más energía porque es un exceso de glucosa. Ya sabes que hay casi 12 cucharadas de azúcar o más en un refresco pequeño, entonces en realidad es este exceso de glucosa el que en ocasiones llega a estimular a las personas. Igualmente existe este otro refresco que se llama Pepsi Kick, muy famoso en su momento porque también estaba hecho específicamente como para quienes necesitaban un rush igualmente, que estaban cansados. Igualmente va a contener mucha glucosa, va a contener cafeína, no tanto, te repito, como una taza de café bien cargada, pero pues sí la contiene. Se supone que lo particular de este refresco es que contiene ginseng. El ginseng es un producto herbal cuyas sustancias integrantes, los ginsenócidos, llegan a causar una sensación de estado de alerta, de menor fatiga, disminuyen el estrés. E igualmente esta sustancia, el ginseng, se conoce dentro de los neuropsicoestimulantes como un adaptógeno, es decir, que te ayuda a que te adaptes mejor al estrés. Como tal, esa sería su función, más que ser un estimulante per se, es un adaptógeno. Eso más la cafeína y el exceso de glucosa, pues en ocasiones te puede dar tu rush. Yo conozco muchas personas que tienen trabajos en los que en ocasiones se llegan a desvelar. No lo he visto mucho en estudiantes de medicina, pero sí lo he llegado a ver en personas como vigilantes, camioneros, cosas así, que cuando los interrogas por alguna otra causa te comentan que usan mucho esa de Pepsi Kick y sienten que sí les sirve, ¿de acuerdo?
Yo alguna vez la llegué a probar mientras estaba en la facultad de medicina. Yo no recuerdo haber sentido nada, la consumí una vez y nunca la volví a consumir. En ocasiones estas sustancias se pueden combinar. Hay una que yo apliqué en la carrera que igualmente solo la consumí una vez porque sentí una excesiva taquicardia. Sí me despertó, lo tengo que decir. Yo en esa época, que fue cuando entré a la carrera, cuando vienes de la prepa, pues en ocasiones no estás adaptado a desvelarte estudiando. Entonces yo sentía que en las noches dormía mucho. Yo decía, quiero desvelarme estudiando, pero me gana el sueño. Entonces ya sabes, todos tus compañeros te empiezan a decir, no, que tómate esto, que tómate aquello. Pero hay cosas que llegan a ser muy peligrosas, entonces hay que tener cuidado con eso. La siguiente de la que hablaré es la coca con café. Es decir, pones en una taza, en un vaso, refresco con Coca-Cola y le agregas 1 o 2 cucharadas de café, lo revuelves, obviamente hace mucha espuma. Una vez que ya lo revolviste bien, te lo empiezas a tomar. Sabe de alguna forma semi amargo porque el café es café soluble, pero la coca, pues tal como dijimos, es excesivamente dulce, entonces en realidad sabe como semi amargo, no sabe ni dulce dulce ni amargo amargo. Pero si sientes que estás más alerta, pero con el tiempo empiezas a sentir mucha taquicardia. Entonces mi recomendación es que esta, a pesar de ser una combinación que la verdad a mí sí me sirvió para aumentar mi estado de alerta, sí recuerdo que me causó mucha taquicardia y por eso no quise volverla a consumir. ¿De acuerdo? Repito, sí me ayudó para mantenerme despierto, pero no, esa molestia de la taquicardia me dolió mucho. No quiero volver a sentirme así. No quiero volverme a sentir así de ansioso y de taquicárdico. Entonces esa es una combinación que yo no recomiendo. Sí sirve, pero no la recomiendo. De las siguientes sustancias que hablaremos es de las bebidas energéticas. Yo te voy a hablar de las que yo he consumido. Una de las que llegué a consumir en el internado es esta que se llama Monster. El Monster, particularmente el Monster verde, los demás no me gusta, como saben. Monster verde sabe muy rico, la verdad, tengo que decirlo. Hace muchísimo que no lo consumo, ya que afortunadamente pues ya mis horarios son un poco diferentes, entonces ya no ocupo matarme para desvelarme. Pero cuando lo llegué a consumir, yo sentía que sí me servía un poco. Este igualmente tiene un poco más de cafeína del que tendría una taza de café, por lo que sí te puede psicoestimular. Estos también tienen un exceso de glucosa, exceso de sodio, y es en parte por este exceso de glucosa que en ocasiones llega a aumentar tu estado de alerta. Dentro del Monster, una de las sustancias que tiene es la taurina. La taurina es un aminoácido que normalmente el cuerpo lo sintetiza a partir de la metionina y cisteína, por lo que en realidad no requerimos consumirlo específicamente de la dieta. El cuerpo tiene las vías metabólicas para sintetizarlo, esto en hígado y cerebro. Se encuentran grandes concentraciones también en retina, en neutrófilos, en músculo cardíaco, músculo esquelético. La dosis más o menos recomendada de este beta aminoácido es de 20 a 200 miligramos por día. En ocasiones se llega a dar otra mayor dosis. Esta bebida energética sí te ayuda para aumentar tu estado de alerta, disminuir tu sueño, pero igualmente causa mucha taquicardia. No tanto como combinar café y coca, pero sí causa algo de ansiedad y taquicardia, por lo que para personas que son hipersensibles a la cafeína, este no es la opción, ¿de acuerdo? Cuando yo lo llegué a tomar, que era cuando estaba súper desvelado, sí sentía que me ayudaba, no me causaba tanta taquicardia. Entonces este es de los que más usé, pero debido al exceso de sodio y otras sustancias, no es la mejor para tomar. Del siguiente que comentaremos es la cafeína en tabletas. La cafeína igualmente puede ser tomada en tabletas o cápsulas de forma aislada. Ese medicamento sí existe. La dosis estándar es como de 200 miligramos cada 4 a 6 horas o dependiendo de qué tanto lo requieras. Y tal como sabes, pues este medicamento, al contener la cafeína, que es este inhibidor de la fosfodiesterasa, pues va a servir. Pero lo que dijimos, muy importante tener en cuenta el aumento de la secreción gástrica, porque a partir de ahí llega a estar su perfil de efectos adversos más molesto para todos, que son molestias gastrointestinales. El siguiente del que hablaremos es la cafeaspirina con coca. Esta, cuando yo igualmente iba en la facultad, era súper frecuente que se llegara a decir que te ayudaba para desvelarte. Recuerdo que decían que te tomaras 2 tabletas de cafeaspirina y te tomaras una coca. Pues bien, esto en realidad, comparándolo con una taza de café cargado, tiene la misma o incluso menos cantidad de cafeína, y esto te puede causar muchos efectos adversos. La cafeaspirina
Recordemos que la que es estándar tiene como 50 miligramos de cafeína y 500 miligramos de aspirina. La que le llaman Forte tiene 65 miligramos de cafeína y 650 miligramos de ácido acetil salicílico. Entonces imagínate tomarte 1 gramo de aspirina y tomarte 1300 miligramos de aspirina. Es muchísimo. Yo llegué a ver en 2 de mis compañeros que lo llegaron a tomar, que adicionalmente eso les llegó a sangrar la nariz al usarlo. Entonces yo lo llegué a usar una vez, a mí no me pasó eso. Al otro día, cuando comentamos entre mis amigos y yo cuál era el efecto que nos había dado, llegamos a comentar que no sentimos que nos sirvió mucho. Y como les digo, 2 de mis amigos llegaron a decir que habían tenido sangrado nasal. Entonces no lo usen. Yo creo que de las que definitivamente se las tengo que comentar porque es una práctica bastante común, la he escuchado de una forma muy generalizada, pero da muchos efectos adversos y creo que en cierto tipo de personas puede ser grave su uso, por lo que sí lo super archi desrecomiendo. Bajo ninguna circunstancia lo consumas, es muy peligroso y te repito, la cantidad de cafeína que tiene ni siquiera es tan excesiva, solamente vas a consumir un exceso de ácido acetil salicílico y esto sí puede poner en riesgo tu vida. Y del último grupo de sustancias del que hablaremos son de los fármacos psicoestimulantes propiamente dichos. Dentro de los más usados y el más famoso de todos es el Ritalin, el metilfenidato, el Concerta, Tradea, como tú lo conozcas. Esta sustancia, el metilfenidato, su mecanismo de acción exacto no se conoce a totalidad. Sin embargo, se sabe que aumenta la liberación de dopamina y norepinefrina en las terminales presinápticas. Asimismo, inhibe la recaptura de estas monoaminas, por lo que aumenta esta concentración de monoaminas en el espacio extraneural. Este medicamento tiene un efecto estimulante en prácticamente todo el sistema nervioso. La desventaja de este medicamento es que, a diferencia de otros, sí tiene un potencial importante de abuso. Sin embargo, como sucede muy a menudo en medicina, todo lo que sí funciona, pues tiene efectos adversos y tiene riesgos. Este medicamento creo que es el que más funciona de todos los que hablaremos. Prácticamente a todas las personas les sirve y incluso a quienes no son tan sensibles al medicamento, es decir, que no los llega a estimular tanto. Aumentando la dosis llegan a conseguir este efecto. Hay quien con 5 miligramos de metilfenidato siente el insomnio, la taquicardia y todo eso, y hay quien tienes que darle casi 40 miligramos para que pueda sentir el efecto similar. Dentro de sus efectos adversos pues están la taquicardia, palpitaciones, la sudoración, los cambios de ánimo, la irritabilidad, anorexia e insomnio. Es este último efecto adverso por el que muchos lo usan para desvelarse, lo usan para estudiar, cuando van a hacer una guardia, para realizar alguna actividad en la noche, todo esto. Este medicamento sí tiene un efecto, sí tiene un efecto muy importante, y este medicamento aumenta tu concentración y es de los medicamentos que más se usan para favorecer el aprendizaje. El uso normal de este medicamento, por supuesto, se encuentra indicado para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, igualmente para la narcolepsia, está indicado para algunos tipos de dislexia y bueno, los neurólogos lo usan para algunas otras cosas ya más prácticas. La dosis habitual de este medicamento es de 10 hasta 60 miligramos al día. Existen a grandes rasgos 2 variedades de estos medicamentos. Uno que se llama de liberación estándar y otro que es de liberación prolongada. Cuando alguien solo busca desvelarse o estudiar ocasionalmente, o desvelarse ocasionalmente para estudiar, probablemente el medicamento que más le ayudaría a lo mejor es uno de liberación estándar. Sin embargo, si alguien lo que quiere es meses previos estudiar para el examen nacional, para que de forma significativa aumente su capacidad de retención de forma crónica, por decirlo así, es más recomendado que use el medicamento que es de larga acción, es decir, el Concerta, el Tradea, pero principalmente el Concerta. Estos medicamentos igualmente se llegan a tomar una vez al día y tienen una liberación prolongada pues por muchas horas. El costo aproximado de este medicamento varía dependiendo la marca, tanto si es el que originalmente era de patente, que es el Ritalin, o si es el Concerta, que es como el más caro de los de liberación prolongada que existen. Existen otros dentro de los que son de marca, por decirlo así.
Los más baratos es el Tradea, ese sería el que es como más barato antes de que uses algún tipo de genérico. Existen otros genéricos de psicofarma que se llegan a usar para el sector salud, y hasta hace tiempo creo que en farmacias del ahorro había un metilfenidato igual que era como genérico, por decirlo así, que todavía costaba más barato. Este medicamento siempre funciona, les repito, a veces en ocasiones dependiendo del tipo de persona, voy a decirlo así, quienes ya han llegado a consumir algún tipo de sustancia estimulante, adictiva, ilegal, el metilfenidato ya no les llega a hacer ningún efecto. Alguien a quien nunca ha probado nada más que café para psicoestimularse, el Ritalin le hace efecto rapidísimo. Hablo del efecto sobre el sueño, ¿de acuerdo? Porque el efecto ya sobre el aprendizaje, la memoria y todo eso ya es un poquito más complejo de medir. Sin embargo, prácticamente todos los que lo han usado de forma regular describen un aumento en su capacidad de retención, aumento en la concentración, y por supuesto esto, cuando se usa pues de manera continuada, llega a expresarse en un aumento en su desempeño en exámenes y actividades que tengan que ver pues con aspectos cognitivos. Es el medicamento más útil para aumentar de forma real tu capacidad de concentración, de memoria, a pesar de que todo en tu vida pueda ser un caos. Sin embargo, repito, este medicamento sí tiene un potencial de abuso, de causar adicción, y mi recomendación es que si lo llegas a usar, sea con supervisión de un psiquiatra. Un psiquiatra te tiene que dar este tratamiento, ¿de acuerdo? Y el siguiente del que hablaremos es el modafinil, el Modiodal. Este medicamento se considera igualmente un psicoestimulante, pero además se le describen efectos neuroprotectores. Este medicamento no tiene el potencial de abuso que tiene el metilfenidato. Sin embargo, como lo dijimos, como ocurre a menudo en medicina, si algo no tiene potencial de abuso, probablemente no es tan bueno. Por lo que muchas personas quienes lo han llegado a usar describen que no tiene mucho efecto para quitar totalmente el sueño. Disminuye un poco la fatiga. Sin embargo, si de verdad llevas, no sé, 24 horas sin dormir nada, sientes que te estás muriendo de sueño, que te estás quedando dormido mientras manejas o algo así, probablemente el Modiodal no te ayude en esos casos, ¿de acuerdo? Probablemente para esas circunstancias te sirva más el metilfenidato, pero no lo olvides, que sea con vigilancia psiquiátrica. Tienes que ver a un psiquiatra para empezar a usar este medicamento. Muchos ya para cuando van a hacer el ENARM ya son doctores, ya trabajan, tienen recetas. El metilfenidato dentro de la Ley General de Salud es un medicamento del grupo 2, por lo que no requieres una receta especial. Con tu receta de médico general, nada más que estén con todos los datos que te pide la Ley General de Salud, tú te lo puedes autoprescribir y no pasa nada. Sin embargo, mi recomendación es que de preferencia sea con vigilancia psiquiátrica, ¿de acuerdo? Y en el mundo ideal, de hecho, cuando se hace un tratamiento crónico, igualmente tienen que medirse los niveles de metilfenidato en sangre, varias cosas, ¿de acuerdo? Coméntame aquí abajo si es que te gustaría que ahonde todavía más en este tema del metilfenidato. La verdad es que este tema yo creo que del metilfenidato podría dar para muchos videos. Sin embargo, tal vez más adelante, si es que te interesa, coméntamelo aquí. Te puedo profundizar todavía más en este tema, porque la verdad sí hay muchas particularidades sobre su uso que sería importante considerar, pero pues repito, requeriría al menos un video único para hablar de estas generalidades a considerar de este medicamento. Volviendo al Modiodal, la dosis estándar es de 200 a 400 miligramos por día. En mi experiencia yo lo llegué a usar, me regalaron una vez cuando estaba en el internado, el neurólogo con el que roté me llegó a regalar unas muestras gratis que le dieron a él de Modiodal. Lo llegué a usar y en realidad yo lo llegué a usar en la posguardia o algo así. En realidad yo no sentí prácticamente ningún efecto, yo me sentía exactamente igual. Tal vez a lo mejor un poquitito así, pero bien poquito, menos fatigado. Pero el resto yo me sentía muy somnoliento. Este medicamento tiene un efecto pues muchísimo menor que el del metilfenidato. Voy a contarte adicionalmente una experiencia. Cuando fue la boda de mi hermana, recuerdo que yo me había estado desvelando estudiando. En ese año yo me encontraba realizando mi servicio social. Y también llegó a ocurrir que un fin de semana pues fue la boda de mi hermana. Yo estaba estudiando, repasando,
y al momento de que ya me había desvelado mucho, yo sentí muchísimo sueño. Entonces yo dije, pues si me tomo la pastilla ahorita y me voy a dormir un rato, probablemente cuando suene mi despertador, aún dentro de unas 3, 4 horas, pues va a sonar, me va a levantar y yo me voy a sentir hasta menos cansado. Y así le hice. Me tomé mi Modiodal. Bueno, mi objetivo era dormir 4 horas, sonó mi alarma y ¿qué creen? No me desperté, no oí la alarma, me levanté hasta muchísimo más tarde, muchas horas, salí corriendo para la boda y llegué tardísimo. Entonces, a mí se me quedó esa experiencia de que el Modiodal, no quiero decir que no sirve, pero al menos para cuando estás muy fatigado y requieres algo que te dé una subida rápida, pues el Modiodal no sirve tanto, ¿de acuerdo? Creo que el que tendría ese perfil un poquito más rápido es el metilfenidato. Sin embargo, te repito, este medicamento sí tiene potencial de abuso, puede causar psicosis, taquicardia, hipertensión, por lo que no te recomiendo tampoco que lo uses sin una vigilancia médica por un psiquiatra, ¿de acuerdo? El Modiodal, hay muchas personas que he llegado a conocer que dicen que sí les sirve, muchas también he llegado a conocer que dicen que totalmente no les sirve para nada. Entonces aquí ya quedaría a tu consideración, ¿de acuerdo? Sin embargo, creo yo que no es un mal medicamento, se ha llegado a usar en muchos protocolos para pacientes posteriores a un evento vascular cerebral, a traumatismo craneoencefálico, en el manejo de dislexias, es decir, sí tiene un papel como psicoestimulante y hasta cierto grado neuroprotector. Entonces, no es un mal medicamento. Creo que yo, dentro de todos los medicamentos que pudieran usarse, el modafinil es el que, sí, si consideramos su bajo riesgo de abuso, probablemente también sea de los mejores para considerar usarlo, pero no a todas las personas les hace el efecto que se desea. Por lo que si tú quieres usarlo, pues te aconsejaría que al menos le des una oportunidad. Este medicamento no ocupa una receta médica porque no es un medicamento controlado, ¿de acuerdo? Los precios que se manejan, por supuesto, que va dependiendo del número de pastillas que contenga. Este medicamento pues tampoco es tan barato, entonces si lo puedes usar, compra a lo mejor una cajita chiquita, úsalo al menos unas 2 semanas y tú mismo dale esa oportunidad y ve si es que te sirve, ¿de acuerdo? Muy bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Por favor, coméntame aquí abajo si quieres que profundice este tema. La verdad creo yo que es muy interesante hablar de todos los psicoestimulantes que hay. Hay muchos otros psicoestimulantes ilegales de los cuales no hablé, que también llegan a ser usados desafortunadamente en la residencia. La residencia, cuando ustedes entren, se van a dar cuenta que es otro mundo, es un mundo bastante pesado y al menos en los primeros años la gente recurre pues a lo que tenga a la mano, ¿de acuerdo? Creo yo que de todo lo horrible que pueda usarse, lo he llegado a ver en algunos compañeros, de todo lo horrible que puede usarse como psicoestimulante, creo yo que hasta el metilfenidato es de lo más leve que pueda llegarse a usar, ¿de acuerdo? Sin embargo, te repito, ese medicamento también es al final del día, pues es una droga, entonces no recomiendo de forma extendida su uso. Úsalo si es que estás en vigilancia psiquiátrica, si no, de otra forma, creo yo que puede generarte nada más efectos adversos. Esto ha sido todo por el video de esta ocasión. No se te olvide darle like, comentarme aquí sobre qué temas te gustaría ver más adelante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue el mensaje en cuanto suba un video. Igualmente en mis redes sociales seguiré subiendo los casos clínicos. Pido una disculpa, me he tardado mucho en subirlos porque he tenido muchas ocupaciones, pero trataré de que haya más constancia en eso. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video.